de Bolivia también es parte, al igual que Brasil, Argentina, el Paraguay, y que justamente deseábamos hablar sobre esta temática. ¿Es así? Bueno, estuve asesorándome con el tema del canal famoso de la hidrovía de Paraná, porque estamos hablando ni más ni menos que de un lugar donde transitan muchísima cantidad de barcos. Por ejemplo, se puede llegar a decir que el 50% de la proteína del planeta pasa por esta hidrovía. Para Argentina, estamos hablando que el 75% del comercio de Argentina, de las exportaciones, pasan por esta hidrovía. Entonces estoy bastante expectante, a punto también de hacer un programa en mi canal en YouTube, porque la verdad que es algo que no se está hablando demasiado, de hecho la gente no está muy enterada, pero es un área, digamos, estratégica, como uno puede decir incluso un recurso estratégico como es el petróleo, como lo es el litio y el gas en Bolivia. Bueno, estamos hablando de un lugar donde transita realmente mucha cantidad de dinero. Estamos hablando de más de 25.000 millones de dólares anuales para Argentina, que en este momento la concesión la tienen empresas privadas, porque estamos hablando desde la época de la oscura y triste noche neoliberal, como dice Rafael Correa, la época de Carlos Menem, acá en el año 95, se dio la concesión a distintas empresas privadas. O sea, prácticamente se privatizó el río Paraná, esta hidrovía. Y ahora, a fines de abril, termina esta concesión y es una oportunidad histórica para Argentina, para el Estado argentino recuperarlo. Así que en esto estamos. Diego, en el caso nuestro, en realidad el tema de la salida por la hidrovía es como quien dice una reivindicación de muchos años acá en Bolivia y desgraciadamente los problemas políticos que se generan a partir justamente del tratamiento de este tema han impedido que hasta ahora pueda recurrirse, digamos, a este recurso para las exportaciones y las importaciones y con, por supuesto, con gran perjuicio fundamentalmente para Santa Cruz y los pueblos del oriente, digamos, que es donde, que está en la vecindad justamente del río, ¿no? Y por eso es de gran interés para nosotros tratar este tema porque hay la idea, por lo menos ahora en esta campaña electoral que recientemente ha terminado, algunos políticos, fundamentalmente los vinculados aquí a lo que es Santa Cruz, han planteado, han reflotado, digamos, la idea de volcar nuevamente la mirada de Bolivia hacia la hidrovía, ¿no? Por eso es que muy importante, digamos, tu aporte, porque para nosotros, si bien realizamos algún comercio por esa vía, es muy marginal, digamos, ¿no? La mayor cantidad de nuestras exportaciones e importaciones las realizamos a través de los puertos de Chile desde hace ya más de un siglo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importantísimo tratar realmente este tema y estar con una persona que tiene conocimiento sobre esta situación es pues muy bueno, ¿no? O sea, nosotros ya digo, o sea, al margen de lo que tú indicabas de la importancia del comercio que actualmente tiene la Argentina por esa hidrovía, en el caso nuestro es bastante marginal, ¿no? Claro, claro, además, claro, lo que no nombré, lo que también justamente, que vos lo decías al principio, de afluentes, ¿no? Que vienen de Bolivia, de Brasil, de Paraguay y varias provincias ahí de la Mesopotamia argentina y termina todo en el Río de la Plata. Ajá. Así que, además sería fundamental, creo yo, por supuesto, de mi humilde visión, de que el Estado argentino se haga cargo de esto, porque además creo que sería mucho más fácil para, por ejemplo, firmar tratados con Bolivia, con Paraguay, con Brasil y que el Estado esté siempre presente ahí. El problema acá es que uno no sabe realmente qué posición va a adoptar, porque ya Alberto Fernández firmó un DNU, o sea, al principio se lo tenía como que iba a crear una sociedad en conjunto con las provincias para hacerse cargo de esto, luego firmó un DNU, el 949-20, que le da la facultad al Ministerio de Transporte para llamar a licitación. Entonces, la verdad yo estoy muy a la expectativa. Hay algunas cuestiones con los sindicatos también que están un poquito protestando por esto. Así que bueno, espero que el gobierno de Alberto pueda, digamos, hacer manos a la obra y realmente hacer lo que hay que hacer acá. Porque es una oportunidad histórica, porque si nosotros llegamos a darle de vuelta al sector privado esto, es prácticamente, no sé, se lo estamos concediendo ya, no sé si vamos a tener otra oportunidad para recuperarlo. Así que yo comprendo igual que hay muchísimas presiones externas por la deuda externa,
Además, ahí mismo hay empresas chinas, británicas, estadounidenses, etcétera, ¿no? O sea, no estamos jugando con las bajas ligas, no estamos con las grandes ligas ahí de negociación y yo sé que eso no es fácil, estamos muy condicionados en Argentina y bueno, para Bolivia sería, ¿no es cierto?, también una oportunidad para expandir el comercio, para sacar sus barcos por ahí. Así que, insisto, no es un tema de mucha relevancia en la opinión pública porque no se está tratando en Argentina. Así que, bueno, hay que darle más publicidad, ¿no? En realidad, para nosotros, digamos, no solamente es una cuestión de carácter económico, sino que también es una cuestión de carácter geopolítico también, porque en la medida que hemos ido teniendo dificultades en nuestra salida por los puertos de Chile, en fin, por todos los pueblos, bueno, por todos los problemas que seguramente tú los conoces porque han sido de conocimiento de la prensa internacional. Eh, si queremos realmente nosotros mejorar incluso nuestra capacidad negociadora con Chile, necesitamos tener una vía alternativa y por eso es que ahora, digamos, más que nunca reflota, digamos, el proyecto de potenciar la salida por la hidrovía, ¿no? Y toda la infraestructura que se tiene hasta ahora en esa zona de la parte de Puerto Suárez, Quijarro, eh, poder realmente implementar toda esa infraestructura que hace falta para potenciar, según entiendo, la mejor opción para nosotros es la de Puerto Bush. Pero parece ser que uno de los problemas mayores que tenemos es el acceso a esa zona. Entonces, indudablemente hace falta, en este caso nuestro, que el gobierno nacional invierta, digamos, en infraestructura en ese lugar para tener un buen acceso, digamos, a esa área. ¿Qué sabes tú de ese tema, Daniel? Particularmente con el tema del área que le corresponde a Bolivia, en lo que es el afluente hacia la zona del Paraná, no tengo ahí conocimiento. Sí, por supuesto, lo que decís vos, muy interesante en relación a tener poder de negociación con Chile para decir, bueno, si ustedes no me dan el acceso, me lo va a dar Argentina, en este caso. O sea que sería realmente fundamental y además al ser un recurso estratégico y encima que se puede llegar a compartir, por decirlo de alguna manera, con demás países, favorecería mucho al Mercosur, a la integración regional. Pero bueno, ahora que está, por supuesto, Arce en Bolivia, se puede llegar a hablar de integración, pero en el caso de Paraguay, o bueno, ni hablar Brasil con Bolsonaro, no veo que en este momento Brasil esté pensando mucho en la hidrovía, porque ya sabemos el caos y la tragedia histórica que está pasando ese país que bueno, creo que lo único positivo que ha sucedido en estos últimos años en Brasil ha sido la noticia de Bolivia, ¿no? Que se absuelve de todas estas causas y de todo este golpe judicial espantoso que le ha sucedido al expresidente, el ex flamante presidente de Brasil como es Lula da Silva. Sí, es muy cierto, o sea, la predisposición, digamos, que tengan los líderes políticos en los respectivos países influye mucho realmente en la concreción, digamos, de este proyecto, ¿no? Hubo un momento en que efectivamente en Brasil estaba Lula, en la Argentina estaba Cristina, si no me equivoco, y bueno, en Bolivia estaba Evo Morales, entonces había, la verdad, la posibilidad de un diálogo para tratar este tema. Pero el problema también acá es, como yo te señalaba al comienzo de esta entrevista, es que desgraciadamente nosotros acá tenemos un problema entre Oriente y Occidente, que, que no obstante cuál sea el color político del gobernante de turno, casi todos por igual, el tratamiento que le dan a este tema siempre es el mismo. O sea, continuar con la vieja política, digamos, de salir nosotros por los puertos de Chile. Entonces, esto viene ocurriendo al margen en realidad de que el gobierno sea de derecha o sea de izquierda. Desgraciadamente es así. Entonces, por eso es que quizá yo pienso que uno de los elementos que impidió que podamos avanzar en esta situación fue justamente el hecho de que, desgraciadamente, digamos, el MAS no modificó la política en relación a la hidrovía.
como hubiera sido, digamos, lo que se espere de un gobierno de otras características, ¿no es cierto? De una característica más popular, le llamaremos. Entonces, por eso te digo, independientemente de quién esté en el gobierno o en La Paz, el comportamiento siempre ha sido el mismo, ¿no? Entonces, sin embargo, la importancia económica que empieza a tener, digamos, Santa Cruz es cada vez más determinante para la economía nacional y para las posibilidades de Bolivia para seguir su desarrollo. Entonces, es en esta situación, digamos, en la que estando Santa Cruz en una mejor perspectiva de negociar, digamos, con el Estado central, que se plantea que quizás sea posible mejorar la política hacia la salida por la hidrovía. Bien, yo ahí déjame que me tome el atrevimiento de hacer de ahora de entrevistador. ¿Por qué pensás vos que no se ha llevado a cabo antes el proyecto este? Si tiene que ver con lo económico, si tiene que ver por ahí que había otras prioridades, que suele pasar, viste que siempre los gobiernos populares, digamos, tienen tantas cosas encima, como uno puede hablar incluso de Venezuela cuando dicen por qué no se industrializó con el tema de alimentos, y en ese momento tenías tantos dólares que te llovían que te salía más barato, por ejemplo, importarlos, y mientras tanto reforzar lo político, lo social y tantas cosas que quedaban pendientes. Entonces, ¿a qué se debe para vos esto? Bueno, este es un problema que lo venimos confrontando en realidad desde que nos iniciamos a la vida republicana. O sea, no es una cuestión de recién, digamos, ¿no? Es la verdad, es un problema que lo venimos arrastrando desde la época en la que Bolivia se constituyó como república, ¿no? Y desgraciadamente, con el paso del tiempo, esto, en vez de mejorar, digamos, en vez de ir hacia una integración mayor entre Oriente y Occidente, desgraciadamente esto no ha sido posible, digamos, como hubiera sido deseable. Es indudable que en los gobiernos populistas o en los gobiernos de corte, digamos, popular, esta situación ha mejorado. Por ejemplo, en la década del 50, cuando estuvo el MNR gobernando el país, se hizo una política migratoria bastante importante de la gente del altiplano y los valles que se volcaron hacia el oriente. Y hubo una política deliberada de ese gobierno para apoyar esta migración, ¿no? Y a partir de entonces hasta ahora esa migración ha continuado y se ha acentuado muchísimo, digamos, en la medida que la economía minera asentada en el altiplano ha ido decayendo, ¿no es cierto? Las minas se han ido volviendo cada vez menos rentables, la caída de los precios también de los minerales ha hecho que efectivamente mucha gente se siga desplazando hacia el oriente, de tal manera de que en este momento prácticamente somos el primer departamento en población, porque tenemos un crecimiento vertiginoso. Se calcula que alrededor de unas 3.000 personas por día llegan a Santa Cruz. De tal manera de que se cree que para el año 2030 Santa Cruz va a estar, digamos, de los 2 millones y algo que tenemos ahora, vamos a estar más o menos rozando los 7 millones de habitantes. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, el desarrollo agrícola y pecuario que se ha venido dando en Santa Cruz cada vez se ha vuelto más importante y de alguna manera va sustituyendo, digamos, los ingresos que hemos tenido por la cuestión de la venta de hidrocarburos, ¿no? Qué importante esto igual, ¿no? Lo que tiene que ver con, si bien no reemplazar una actividad o más bien un recurso no tan importante como es el hidrocarburo, ¿no? El tema del gas, sí empezar a expandir la economía de otra manera, ¿no? Con otras actividades, como vos estás diciendo, lo agropecuario, etcétera, es fundamental realmente. Pero bueno, volviendo a lo de la hidrovía, la verdad es que yo más que a la expectativa no puedo estar, no sé si habrá una estrategia de fondo, por lo menos acá en Argentina, para poder estatizar esto, para poder darle mayor control. Hay mucha evasión fiscal en esta zona, están haciendo lo que quieren las empresas privadas, y la verdad que es una lástima, porque justamente lo que necesitamos acá en Argentina en este momento son divisas, dada la enorme deuda externa que generó el gobierno de Macri,
Prácticamente el gobierno de Alberto Fernández está entre la espada y la pared, negociando con acreedores externos, bueno, el FMI, toda una deuda absolutamente ilegal que no pasó por el Congreso, que violó el propio estatuto del FMI, ya que el FMI prohíbe la fuga de capitales, ¿no? Con la plata que destina un país. O sea, fue algo tan exageradamente bizarro lo que pasó en la época de Macri, que uno, claro, quiere acciones inmediatas ya que tengan que ver con la justicia, con lo legal, pero también tenemos en Argentina otro enorme desafío y el principal, que es justamente la justicia, parte de la justicia argentina que se ha transformado, como decía Cristina Kirchner, en un partido judicial. O sea, prácticamente junto con el poder real de la oligarquía. O sea, te fabrican una causa, se ponen de acuerdo con los medios, con un fiscal y te meten preso al que se le da la gana. La verdad que, bueno, Cristina, por suerte, zafamos, como decimos en Argentina, de que no fue presa porque las causas que le han inventado son impresionantes. Y bueno, esa es la gran pelea también que tiene este gobierno, que espero que la dé de frente y con todo. Porque si la justicia no anda, no hay nada que se pueda hacer. O sea, estamos hablando de Vicentín hace poco, no sé si te enteraste, de tratar de expropiar, de nacionalizar una empresa que sería absolutamente estratégica con el tema de la producción de alimentos, de la comercialización, del tema de competir también con los demás formadores de precios para que el Estado ponga lo suyo, y un juez de primera instancia hizo que la orden del Ejecutivo se retraiga. O sea, una cosa increíble. Bueno, imagínate así con cada cosa que quiera el Poder Ejecutivo, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si en Bolivia, creo que recién estaban hablando justamente también de la justicia. O sea, imagínate, es una cosa de locos lo que está pasando en el Poder Judicial en toda Latinoamérica. Pregúntenle a Correa, pregúntenle a Lula, como estábamos hablando recién, pregúntenle, bueno, a cualquiera. Creo que excepto en este momento Venezuela, Nicaragua, bueno, Cuba, los demás estamos, parece, a merced del Poder Judicial. Aquí en Bolivia, en realidad, más bien el problema pasa por el hecho de que por la forma de elección, digamos, de los miembros del Poder Judicial, que en el caso de Bolivia es mediante voto popular. Eh, Sin embargo, la forma de elección, digamos, de los candidatos al Poder Judicial fue manejado de una manera partidaria, digamos, ¿no? O sea, y por lo tanto, esa elección se hizo con el mínimo de participación, porque la gente se dio cuenta que efectivamente esa era una elección que estaba bastante amañada, digamos, ¿no? Entonces, en la selección de los candidatos ya el gobierno, digamos, direccionó, como quien dice, esa situación y la participación, por lo tanto, de la población el día de la votación fue mínima. Entonces, el problema que tenemos acá es que la justicia está muy amarrada al Ejecutivo, muy amarrada al Ejecutivo. Entonces, desgraciadamente, la población percibe que la justicia responde de alguna manera al Poder Ejecutivo y no hace, digamos, su labor como poder independiente que le corresponde hacer, aplicando la ley sin fijarse a quién, digamos, ¿no es cierto?, de manera imparcial. Más bien es ese nuestro problema, digamos, acá en Bolivia. Y justamente por eso, al inicio del gobierno de Arce se planteó la posibilidad de hacer una reforma constitucional que permita nuevamente hacer un cambio en la justicia y proponen que de alguna manera se vuelva a la forma de elección de los magistrados y los vocales del Poder Judicial, como era antes, digamos, ¿no? Antes todo eso se daba al interior de la Asamblea Legislativa, lo que en la Argentina es el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, pero está ahí porque desgraciadamente se entró con mucha fuerza, el nuevo ministro de Justicia entró con mucha fuerza para ver este asunto, incluso llegaron a conformar una comisión de notables, abogados muy reconocidos del país, pero eso no duró, ese entusiasmo no duró ni un mes, digamos, y al final todo quedó ahí en nada. Parece ser que hubieron algún tipo de intereses que se opusieron a que eso siga adelante. Así que por ahora, en ese nivel no sabemos qué es lo que va a pasar, digamos, ¿no? Ha quedado ahí en la heladera
Esa es nuestra situación. En cambio, en la Argentina, lo que tú me indicas, la situación es mucho más complicada, ¿no es cierto? En realidad, el Poder Judicial es un verdadero poder, pues, ¿no? Un verdadero poder y que desgraciadamente, como tú bien lo indicabas, es un poder que ha estado más vinculado a los grupos de poder en la Argentina que hacia el sector popular, digamos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Digamos que en Argentina, y bueno, yo creo que en la gran mayoría de países de Latinoamérica sucede con la justicia y la famosa separación de poderes, justamente que termina siendo una falacia, al igual que la falacia del libre mercado en el mundo, ¿no? O Sí. sea, es total, todo tiene que ver con el poder y las relaciones de poder. Y bueno, espero que esta lucha en Argentina se logre ganar. Es muy difícil. El poder acá de Clarín, por ejemplo, la gran corporación de multimedios con paquetes accionarios en todos lados. En su época, en los 90, Clarín era el dueño de las jubilaciones. Imagínate, la famosa AFJP, que por suerte en el kirchnerismo se nacionalizaron y realmente fue un avance muy grande para los jubilados ese. Que hay que tener memoria, ¿no? Porque a pesar de todos los grandes avances, después se terminó votando a Macri, algo que la verdad que acá en Argentina no es inexplicable. Sin duda el rol mediático ha sido protagónico, ¿no? Esa estrategia gebeliana de estar las 24 horas formando matrices de opinión, la gente se lo cree y la gente que ascendió, digamos, su nivel económico parece ser que empieza a ver, por ejemplo, en este caso a Macri, a un empresario exitoso, porque hay que ver cómo hizo la plata, como la esperanza para seguir ascendiendo, digamos, a nivel económico, ¿viste? Que es un fenómeno, la verdad, de hegemonía cultural impresionante, que no se da solo en Argentina, ¿no? Es algo común en el resto hasta del mundo, se podría decir, que es la gran lucha, ¿no? La lucha cultural. Así que bueno, así estamos. Sí, bueno, desgraciadamente ese, como algún escritor lo decía, que es un escritor argentino-boliviano en realidad, que ha escrito un libro sobre el hecho de que la iniciativa está en el campo de la derecha y no de la izquierda, digamos, en esta época. No, no recuerdo exactamente el nombre del libro, pero Stefanoni, ¿no? No sé si tal vez lo ubicas. No, no Stefanoni lo ubico, pero, o sea, ¿qué quería decir? Que está en es el un hombre campo que de la vivió mucho derecha tiempo. la iniciativa. Él dice eso en su libro, ¿no? Que las iniciativas mayormente se van dando desde el campo de la derecha y no tanto desde el campo de la izquierda, ¿no? Y él es un hombre de izquierda, no, no, no. Sí, Es un sí, sí, hombre sí. No, es que que la derecha, vivió muchos años acá en Bolivia, estuvo, creo que muy de cerca con el gobierno de Evo Morales, pero actualmente nuevamente reside en la Argentina. Y creo que él es periodista y también escribe, digamos, algún material, ¿no? Y el último que escribió justamente es este, que no recuerdo su nombre, pero que habla de la iniciativa, que la iniciativa está más en el campo de la derecha que en el campo de la izquierda, ¿no? sí, Un totalmente hombre, lo que. Sí, sí. una Sí, afirmación bastante. sí, es que la verdad la derecha siempre marca agenda continuamente, ¿no? De los medios de comunicación, digamos, los que tienen siempre la novedad de cómo comunicar y que la comunicación sea efectiva son ellos. O sea, eso no hay duda. Yo siempre lo digo, a ellos sí, por supuesto me encanta la idea socialista, comprendo siempre con los pies en la tierra de que estamos en un marco capitalista, que necesitamos estados presentes, etcétera, por supuesto, y luego quizá como casi una utopía ir por ese lugar, ¿no? Siempre siendo realistas en el mundo en que vivimos para no cometer errores de interpretación y terminar siempre con los proyectos tan nobles como estos en un tacho de basura. Pero la comunicación, los estadounidenses la manejan muy bien, son los reyes del marketing, es increíble. Y basta ver, entrar a las redes en YouTube y ver la cantidad de youtubers que tienen ellos y que youtubers a veces que se dicen imparciales, que por ahí hablan de entretenimiento, juntan muchísimos seguidores, 40 millones de seguidores, que es muchísimo, y de repente los contratan para mostrar a alguien comiendo en la basura en un gobierno nacional y popular, como si no existiera eso en otros países, ¿no? Esas estrategias pequeñas emocionales que llegan a millones de personas. Y nosotros siempre nos quedamos en el intento, ¿no? En decir, en el discurso también difícil de tratar de explicar algo que yo entiendo que lo nuestro es más difícil de explicar, porque el mensaje de ellos es emocional y es muy difícil de desestructurar eso, pero tenemos que entender que los mensajes tienen que ser también cortos, emocionales, claros, y además la razón está de nuestro lado, de eso no hay ningún tipo de duda. Siempre dentro de la estructura que ellos
digamos, también ponen en la cancha, que es lo moral, lo ético, favorecer a los pueblos, porque las campañas de ellos siempre son esas, después hacen todo lo contrario, ¿no? Ahora, ¿cómo entender Sí, que los pueblos, que nosotros somos los que sí queremos eso? Bueno, es toda una batalla muy, muy, muy difícil. pero no sé si me das la razón con esto que te voy a decir. Desgraciadamente, yo que ya tengo muchos más años que vos, te puedo decir que estamos viviendo una época que la verdad yo nunca me imaginé que podíamos llegar a vivir, digamos, donde hay un rechazo a lo que siempre ha significado la izquierda, digamos, no solo en Bolivia, sino yo lo noto eso a nivel mundial prácticamente, ¿no es cierto? Ha caído en una situación digamos, de controversia el hecho de ser izquierdista, eh, y ahora se lo dice de la manera más desembosada, sin ruborizarse, al contrario, más bien abominable aquel que dice que es de izquierda. O sea, nunca pensé vivir yo una situación como esa. Pero Mira, yo, hoy es de todos los días y a cada rato. O sea, la sí, juventud de ahora no quiere saber nada de la izquierda, aparentemente. O sea, la juventud está en lo otro, está en lo de hacer dinero, hacer empresa, eso. No, no, es decir, todo lo que signifique un pensamiento solidario, un pensamiento de apoyo a los más humildes, en fin, todo lo que significa la lucha por la soberanía de los pueblos, en fin, todo eso está en cuestión ahora, desgraciadamente. La juventud está en otra cosa, no sé cuál. Yo me imagino que en la Argentina algo parecido debe estar pasando también. mira, yo creo que, bueno, lo que estás diciendo es genial, pero ¿sabes lo que pasa? Es que antes estos temas ni siquiera se tocaban y están más, y además la comunicación ha avanzado mucho porque estamos todos súper conectados. Imagínate hace 20 años que nosotros estemos en este momento, yo en la Patagonia Argentina y vos en Bolivia, en Santa Cruz, hablando los dos. Bueno, lo que pasa es que este tipo de información o temas no se ponían en el debate. Y ahora sí se pone, ¿no? Yo siempre hablo del 30%, del fenómeno del 30%. En Latinoamérica, con todos sus defectos y errores, los movimientos más de izquierda pragmática, no de izquierda idealista, así que se entienda. Izquierda pragmática, que es el peronismo en Argentina, etcétera. O sea, estamos hablando de Néstor y Cristina acá, de Evo allá, de Chávez en Venezuela, de Correa, de Lula. Estamos hablando de ese Dream Team que se armó, que aprovechamos esa incursión guerrerista de Estados Unidos en Medio Oriente, que aprovechamos a avanzar mucho y que hay un 30% de personas que la clave es la palabra conciencia, que ya empiezan a tener más conciencia que antes no tenían. Entonces ahora se empiezan a haber choques entre los que tienen más conciencia en aquellos que no la tienen, aquellos que están en duda. Entonces ahora la lucha es comunicacional, es cultural, comunicacional, que la tenemos que dar. Por eso ahora se habla mucho de sos de izquierda, sos comunista. Otros dicen, no, pará, ¿qué me está hablando? El comunismo en realidad no existe. Estamos hablando de estados presentes, de la izquierda tiene que ver con... O sea, ahora se da el debate, antes no se daba. Hay un avance. Lo que pasa es que entendamos también que la historia es cíclica, que hay avances y retrocesos. Lo que pasó en Argentina con Macri fue un enorme retroceso, pero que a la vez inyectó también más conciencia a los que estaban dudando, ¿no? Ahora, viste, vos trabajabas en una pequeña y mediana empresa que gracias al control de importaciones del kirchnerismo pudo abrir. Bueno, con Macri que te quedaste sin trabajo y en la calle. Con tu auto 0 kilómetros te compraste, bueno, te fuiste a vivir a tu auto 0 kilómetros, ¿sí? Bueno, ahora vuelve Alberto Fernández con Cristina de vice. Yo voté a esta fórmula por Cristina, no por Alberto, pero por supuesto quiero que le vaya bien, pero hay como estos aprendizajes y golpes, pero la lucha es comunicacional también, como tío. Por eso no es que ahora se vea a la izquierda mal, no, ahora el tema está realmente todo el tiempo en todos lados. Vos ponés redes sociales como TikTok, que tienen algoritmos fantásticos, son muy virales y hay debate entre libertarios, que no son ni más ni menos que los neoliberales que se cambian el nombre porque ya están tan quemados, ahora se llaman libertarios, diciendo barbaridades en la televisión con unas teorías económicas desopilantes que nadie entiende, porque lo hacen para no entender. Bueno, ahí está la lucha en la información. Nosotros tenemos que aprender a informar corto, preciso y desenmascarar
a estos tránfugas, como decimos en Argentina, a estos estafadores que quieren volver siempre al poder, que son el poder real, ¿no? Representantes del poder real, que eso es de lo que hay que hablar. ¿Quién tiene el poder? ¿No? La oligarquía de cada país, las grandes empresas, ¿no? Ya vamos a empezar a hablar de Marx ahora. Pero por ahí viene el tema, por ahí viene el tema, ¿eh? Sí, muy interesantes las cosas que me indicas, querido Diego. Vos sabés que, entre paréntesis, yo estudié en la Argentina. Ah, Yo estuve en la década del 70, estuve en la Argentina. Estuve hasta un año antes del golpe. Y oh, justamente por la persecución política que había en ese momento, el tema de la guerrilla, eh, entonces tuve que salir, digamos, de la Argentina, ¿no? Así que sí, hay algunas cosas que me resultan muy familiares de las que tú indicas, ¿no? Y bueno, esta es la situación, esta es yo creo que es muy importante el hecho de que ahora haya esa posibilidad de poder hacer conocer, digamos, nuestro pensamiento a través de las redes sociales, por ejemplo, ¿no es cierto? Una cosa que antes no existía, esa posibilidad, pues, ¿no es cierto? Solamente conocíamos la comunicación formal, digamos, ¿no? Los medios de comunicación formales. En cambio, hoy hay tantas formas en realidad de, de llegar, digamos, a la población, ¿no? Y bueno, ojalá que esto efectivamente contribuya a que los pensamientos progresistas, digamos, de nuestros países puedan ir nuevamente rearticulándose, no solamente en el plano nacional, sino también en el plano internacional, me refiero a América Latina, porque si no es de esa manera, indudablemente que cada país de forma aislada difícilmente, digamos, va a poder salir adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, veo con beneplácito que Lula en el Brasil, por ejemplo, ya aparentemente nuevamente está habilitado para reinsertarse en la vida política, digamos, del Brasil, ¿no? Las elecciones en el Brasil ya se avecinan, son en el siguiente año. Entonces, y también la situación que se ha planteado en el Ecuador, que aparentemente nuevamente aparentemente se va a resolver por el lado del campo popular, digamos. Entonces, todas esas cosas efectivamente nos alimentan la esperanza de que en un futuro mediano, digamos, posiblemente podamos tener mejores niveles de coordinación y avanzar en realidad como Latinoamérica en una posibilidad de tener una política más independiente en relación a los poderes, digamos, que dominan la escena mundial, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo con vos. Uno lo que pasa es que es mortal y quiere ver los cambios rápido y los cambios son demasiado lentos, más con lo que tiene que ver con la organización de los pueblos, ¿no? Y siempre necesitamos líderes, somos demasiados. La derecha son Y poquitos que que dominan todo. pues, avances y retrocesos, ¿no? Sí, Desgraciadamente la situación no es lineal, pues, ¿no? Como en la exacto. Argentina, digamos, ¿no? Estaba Cristina, pero después vino Macri, digamos, entonces un gran retroceso, digamos. Ahora nuevamente hay que reimpulsar las cosas. Entonces, y lo mismo nos pasa también en Bolivia, lo mismo les está pasando ahora en el Brasil. Entonces, por eso es que tal vez el avance se torna bastante angustioso, digamos, ¿no? Pero Sí. bueno, esa creo que es la dialéctica de la realidad, pues, ¿no es cierto? Y debemos someternos a eso, para seguir avanzando, pues, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y bueno, antes que creo que ahora el programa ya se termina, ¿no? Creo que se está terminando. Antes, Sí, sí, querido si Diego, hay, efectivamente. si hay público boliviano, por supuesto lo quiero invitar, ya que estamos hablando de los medios de comunicación, a mi canal YouTube, Diego en la Lucha, que se suscriban, que activen la campana, que estemos más comunicados. Yo trato de, dentro de mi tiempo, porque esto lleva mucho tiempo, tratar de hacer informes sobre Bolivia cuando puedo también. Así que bueno, para comunicarnos todos, dejamos redes, que aparezcan gente que maneje YouTube también, youtuber en Bolivia, que aparezcan en todos lados y que empecemos a romper con este blindaje mediático de estas corporaciones que son totalmente nefastas para los pueblos. Sí, Diego, yo agradecerte por la oportunidad que me has brindado de poder compartir ideas contigo en todo este tiempo. Y por supuesto, como siempre, la invitación para que en una próxima oportunidad nuevamente podamos volver a comunicarnos y compartir, digamos, a través de este medio. Muy agradecido, Diego, por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a vos y cuando quieran estoy a la orden
y nos coordinamos y hablamos. La verdad que yo también me encanta hablar con gente de otros países porque uno aprende mucho. La verdad que todo un gusto. Gracias.